buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a acompañarnos en esta séptima conferencia para el Departamento de Estudios Internacionales. Pero este evento es copatrocinado también por el Departamento de Estudios Judaicos, en la persona de Erika Jack, que nos está viendo desde allá. Alberto Spectorowski es doctor en Ciencia Política por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es profesor de Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Tel Aviv y fue profesor en la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Tiene como hito importante en su carrera personal el haber sido asesor político del ex canciller de Israel, Don Shlomo Ben-Ami, con quien participó junto a autoridades palestinas en las conversaciones del Camp David en el año 2000. Nuevamente, bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias al Departamento de Estudios Judaicos y al Departamento de Estudios Internacionales, ¿no? ¿Cierto? Estudios Internacionales de la ORT por la invitación y bueno, obviamente que es muy grato estar aquí con un público que a muchos ya me conocen de hace tiempo, que vienen asiduamente, que nuevamente les agradezco por la presencia, por tomarse el tiempo de estar aquí. Y un poco les marco que digamos que la serie de conferencias que fueron hasta el momento en este año, fueron 3, estuvieron marcadas obviamente por los acontecimientos actuales. O sea, hay mucha actualidad, que quiere decir tocada de diversos puntos, pero evidentemente muy actuales, ¿no? La primera estuvo marcada con una centralidad sobre en el Medio Oriente, pero más en el aspecto de Israel. La segunda estaba marcada con, digamos, si lo podemos llamar así, cuestiones que se empezaban a dar en estos momentos como un cuestionamiento nuevo sobre cuestiones que tienen que ver con el antisemitismo, con la islamofobia, y eso va relacionado no tanto al Medio Oriente mismo, sino que va relacionado a las consecuencias que todo esto tiene sobre el continente europeo y también sobre los Estados Unidos. Y la charla de hoy, o sea, va más centrada hacia el Medio Oriente, pero obviamente cuando nosotros decimos centrada sobre el Medio Oriente, también nos interesa oír, o por lo menos debatir, cuáles son las consecuencias de lo que está pasando en el Medio Oriente, no solamente para el Medio Oriente, que ya son dramáticas, ¿no? Ya son dramáticas, sino que va más allá del Medio Oriente, ¿no? Porque este conflicto Siria-Irak, este nacimiento, digamos, del movimiento terrorista, como le llaman acá, ISIS o Estado Islámico o Daesh, como se lo conoce generalmente, tiene un impacto que va mucho más allá del impacto que tiene el Medio Oriente, ¿no? Sí, obviamente que nosotros estamos viendo en estos momentos terrorismo en Europa. El terrorismo en Europa y también en los Estados Unidos está muy ligado a lo que era antes Al-Qaeda, pero Daesh es un movimiento un tanto diferente de Al-Qaeda. Los dos son terroristas, pero tiene mucho que ver cuando nosotros pensamos en eso, en esa suerte de terrorismo que está relacionado con problemas específicos del Medio Oriente y que van más allá del Medio Oriente, porque están relacionados también con asuntos de la inmigración, y la inmigración está también muy relacionado con los acontecimientos que están pasando acá. Es decir, si lo queremos poner desde el lado que lo veamos, todo esto es un rompimiento prácticamente, yo diría, si no del orden mundial, y lo voy a explicar por qué orden mundial, es primero un rompimiento con el orden del Medio Oriente, luego está afectando el orden mundial, y tercero, desde el punto de vista de la vida de cada uno de nosotros, nos está afectando en forma sumamente directa. Cuando digo de cada uno de nosotros, no me refiero directamente a los que estamos presentes acá, o lo digo a ustedes, digamos, porque básicamente quizás sea lo bueno del asunto, todavía este continente y por lo menos esta zona no es que está ajena total, no hay ajenos, pero está bastante, digamos, fuera del partido de juego, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que, digamos, que están dándose hoy en día
diestra y siniestra, digamos, en Europa o en los Estados Unidos y también en el Medio Oriente, ¿no? Sobre cuestiones de identidad, cuestiones de no solamente identidad política, identidad cultural, identidad religiosa, papel de la religión, papel de la no religión, conflictos que a veces nos hacen pensar que estamos de la vuelta en la guerra de los 30 años, en la guerra de religión en Europa que pasaron hace siglos, ¿no? Y que están volviendo, claro, del Medio Oriente, que se están traduciendo también en una vuelta, un recorso, como se dice, están tocando a países que estaban fuera de ese debate, ¿ya, no? Entonces, claro, si nosotros les preguntamos, hablamos de ustedes y directamente, bueno, ¿qué problema de religión? Usted no sabe ni qué problema de religión hay, si no hay ningún problema de religión, no existe. O problema de inmigración, ¿y qué problema de inmigración? Si acá no existe ningún problema de inmigración. Hubo inmigración, los inmigrantes vinieron, se acomodaron, se formó una nacionalidad, está todo el mundo más o menos conforme, el que no está conforme se va, no hay ningún problema, está todo demasiado claro. Bueno, todas estas cosas que ustedes las tienen sumamente claras, están en el tapete nuevamente, están en un despertar, ya están no claras, están completamente no claras, se están volviendo, estamos volviendo a una discusión que supera inclusive la discusión que es lo que más nos afecta a todos nosotros como a todo el mundo, que es la discusión socioeconómica, inserción laboral, en fin, etcétera, que es todo lo que nos preocupa, ¿no? Pero ahora, digamos que si nosotros nos ponemos ante jóvenes en estos momentos europeos, no tanto estadounidenses, pero jóvenes europeos en este momento sí tienen el mismo problema que tienen acá los jóvenes, rápido, inserción laboral, en fin, todo rápido, cómo nos comunicamos, está muy bien, pero aparte de eso, se les empieza, digamos, a levantar un problema que tiene que ver también con problemas de identidad que anteriormente no pensaban de que existían y que ahora los empiezan a sentir. ¿Y cómo viene ese problema de identidad? Ese problema de identidad viene por el contacto con el otro, y el otro es un poco raro. Y bueno, entonces eso lo veíamos manejando más o menos de alguna forma u otra hasta que llegó esto. Y cuando llegó esto, nos viene otro millón. Y ese millón, que no es tanto, no es tanto como poder inmigratorio, no es una cuestión que, si nosotros pensamos en estos momentos Europa y la inmigración, decimos, bueno, 1 millón de personas distribuidas en Europa, bueno, no es tanto, perdón, no es un problema existencial, no, al contrario, es un problema que inclusive desde el punto de vista económico puede resultar favorable, pero hay un problema que va más allá de lo económico. Está el aspecto cultural. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son las leyes del debate hoy en día en Inglaterra, en Gran Bretaña, se encuentran que el sí y el no está perfilado sobre una cuestión que uno lo ve como medio raro. Pero, a ver, ¿por qué quieren los que se quieren ir de Europa? ¿Por qué quieren irse de Europa? Hay un problema de inmigración. ¿Y qué problema de inmigración? Y bueno, es un problema de inmigración. No, tenemos que controlar la frontera. ¿Qué quiere decir eso? Controlar la frontera. Controlar quiere decir volver a la soberanía nacional. Algo que en un momento pensábamos que esa soberanía, esa cuestión de determinar fronteras, estaba anulada con el Tratado de Schengen y que se había terminado el asunto. Entonces, bueno, ahí tenemos que volver a eso. O por lo menos hacemos cierta indicación que tenemos que volver a eso. Ahora, ¿qué pasa? Que ese volver a eso es un problema serio. Tiene que ver con toda la estructura de Europa y tiene que ver exactamente también con las identidades nacionales dentro de Europa que vuelven a estar, digamos, en el tapete. Entonces, nosotros, miren ustedes, entonces, para relacionarlo con el asunto acá, pónganle en acento una cosa que está muy interesante. Europa está volviendo al debate de la identidad nacional. No digo de que vuelva en forma terminante, pero al debate, cuando en esta zona el Estado-Nación o el concepto de nación-Estado se está rompiendo o se ha roto en forma terminante con la intervención de Daesh. Lo que hizo Daesh en esta zona fue romper el sistema, digamos, el tratado de Sykes-Picot, que era el tratado que en los primeros años del siglo XX fundó al Estado so-called, más o menos moderno, del Medio Oriente. Ustedes ven los estados del Medio Oriente, o lo que ustedes conocían, de cualquier lección de geografía, Irak, Siria, Líbano, en fin, etcétera, etcétera, Jordania, Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, en fin, uno piensa en el sentido que pensamos nosotros, ¿no? Un Estado, claro, bueno, entonces, bueno, ¿cómo se fundó ese Estado?
Y bueno, uno dice, bueno, se fundó artificialmente un reparto entre imperios. ¿Algo raro con eso? No, no hay nada raro. Acá también nosotros nacimos de un reparto, ¿no? De una coyuntura. Decía, no les tengo que explicar a ustedes la historia nacional porque la conocen todos. Hasta el héroe nacional de Uruguay nunca pensó en Uruguay, pensó en una provincia en el marco de Provincias Unidas, en fin, etcétera, etcétera, un federalismo, ¿no? O confederación. Pero nada que ver, no importa. Después se desarrolló esto de otra forma y bueno, apareció una identidad que se llama Uruguay, que unos dirán que bueno, es un invento. Bueno, sí, es un invento, y Argentina también es un invento, y hay otros que son también un invento, pero esos son los inventos de los Estados-naciones. Se pregunta, a ver, ¿qué un Estado es? Una nación que se autodetermina como Estado, pero puede ser a la inversa también, puede ser una fuerza política que determina una identidad nacional, que a veces funciona como a veces no funciona, y no necesariamente eso sea tan crítico, no es una cuestión tan dramática, ¿no? Ustedes tienen un país como Bélgica, que bueno, si ustedes van a Bélgica y les preguntan a los belgas qué son, y no saben qué son, o sea, y tampoco importa. Bueno, sí, no, nosotros somos Vallonim y estos son flamencos. Bárbaro, ustedes viven bien, vivimos bien, pero yo no lo aguanto. Y no me aguanta a mí. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cómo se funciona si yo no me aguanto? Y no, si habla francés, acá que no. Acá se habla flamenco y se ponen las cosas en flamenco, allá se hablan francés. No sé, pero entonces se van a agarrar, se van a matar ustedes. No, nadie se mata, es todo muy civilizado, simplemente no nos bancamos unos a los otros, pero somos muy civilizados y vivimos todos en un estado que se llama Bélgica. Bélgica es la capital de la Unión Europea y está fenómeno, ¿no? Y ustedes van a otros países y se van a encontrar, para ir más cercanos, también pueden ir a España y encuentran a los catalanes que no quieren saber de nada de España, o por lo menos una gran parte de los catalanes, pero están en España y es civilizado, ¿no? No es esto que va a haber un ejército a atacar al otro, ¿no? Pero simplemente hay un concepto de Estado que es incluyente, y en ese Estado de repente aparecen naciones que quieren o autodeterminación, o el derecho a decidir, o ser independientes, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? En estos estados era más o menos lo mismo. Cuando se crean los estados, con arreglos entre el imperio y caudillos locales, para ponerlo en forma que se pueda entender, ¿no? Se reparten territorios. Y en esos territorios vive gente. Y en esa gente, así como uno puede decir, bueno, esta gente puede ser de esta nación, de la otra nación, ahí la gente era tribal y de religión. El concepto religioso es muy importante. Y esa religión que estaba dando vuelta por la zona era obviamente la religión islámica, pero que estaba dividida históricamente en dos fuentes muy claras, los sunitas y los chiitas, que se odian. En el mejor de los casos no se llevan bien, y en el peor de los casos se matan. Ahora, los líderes regionales, cuando se forma un país como Irak, o cuando se forma un país como Siria, hubo un momento de proceso de creación de una identidad nacional iraquí-siria que estaba de la mano de líderes políticos generalmente dictatoriales. Generalmente dictatoriales, es decir, primero empieza como repartija que se abre a los jeques, en fin, etcétera, etcétera, reyes, en fin, etcétera, y después viene el periodo nacionalista. El periodo nacionalista que tenía que ver más o menos en los años 40, que eran generales que dan un golpe de Estado, y que dan un golpe de Estado nacionalista. Agarré el caso de Egipto. Había un reinado, el reinado del rey Farouk, vienen los generales, en el año 50, 53, y hacen un golpe de Estado. ¿Y qué hacen con el golpe de Estado? Tiran abajo al rey y crean un Estado con la idea de esos momentos que era dominante, que era crear un Estado nacional, nacional, que tenía que ver con nacionalismo económico, que tenía que ver con un espíritu de creación de un mundo, de una identidad común, pero que iba más allá de la identidad común, en una identidad común egipcia, que tenía que ver con una identidad común panárabe. Esa era la idea del panarabismo. Que el mundo árabe tenía que estar de alguna forma unido, como una especie de federación o confederación, y obviamente que si Egipto era el país fuerte, ahí estaba, era el país dirigente, si lo quieren llamar así. Pero los mismos movimientos nacionalistas se estaban dando también en Irak y en Siria. Irak y Siria fueron dominados por dos
partidos políticos hermanados. Hermanados, era el Ba'ath sirio y el Ba'ath iraquí. Así se llamaban, B-A-T-H. ¿Qué eran esos partidos? Nacionalistas seculares que imponían con la fuerza una identidad nacional. Ahora entonces preguntan, ¿y la gente qué hacía en todo eso? Y la gente se ajustaba porque era una dictadura. Ahora la gente, a ver, islamismo es la palabra que anda dando vuelta hoy, islamismo. Con esa fuerza, con ese fervor. ¿Y qué pasaba con el islamismo en esos momentos? Estos mismos dictadores se encargaban de doblegarlo. Eran dictadores nacionalistas, no querían tener, ellos mismos eran musulmanes. Pero desde el punto de vista del criterio, querían una religión, si no secularizada, pero que no tenga que ver en el asunto. El caso de Egipto es muy sintomático de eso. Ustedes saben que en Egipto está muy fuerte la población, digamos la mitad de la población es musulmana que apoya a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es una secta, un grupo, digamos, un grupo religioso social. Ese grupo religioso social, desde el punto de vista conceptual, los fundadores, el Banna y Hud y los que eran muy antinacionalistas. O sea, el nacionalismo era un asunto que les resultaba feo. Bueno, a esos mismos los ejecuta el líder nacionalista, los ejecuta tanto Nasser como después la lucha sin cuartel contra los hermanos musulmanes, poniéndolo fuera de la ley, en fin, etcétera, etcétera, que desemboca en lo que pasa hoy en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Hubieron elecciones, ganaron democráticamente los hermanos musulmanes, que repito, es una secta anacional, son sunitas, religiosos, sociales, que tienen una base muy importante en Turquía, que tienen una base muy importante en Egipto, que tienen base muy importante también en Europa, en otros lugares, y que promueven el islamismo, hasta podríamos decir una suerte de islamismo democrático, a tal punto, digo democrático entre comillas, hasta tal punto que convencían también a Obama en los Estados Unidos, que esa clase de islamismo sirve, son potables. Bueno, vino el Sisi, pero que los liquidó es poco, pero con guerra sin cuartel. Es decir, el Sisi es la mejor representación de un Pinochet egipcio, sin vergüenza y sin tapujos. Hizo una revolución, los metió presos, los ejecutó y se terminó de la misma forma que lo había hecho Nasser hacía 30 años o 40 años, de la misma forma. Y tuvo la crítica ¿de quién? De los Estados Unidos. Pero eso fue muy interesante, porque los Estados Unidos, usted es un dictador. Y este buen señor los mira a la cara a los americanos y les dice, pero usted no entiende nada. Usted, Obama, es sencillamente un absurdo que no entiende absolutamente nada de esta región. O sea, usted no entiende de que en esta región no hay esa democracia liberal que usted cree. O acá hay autoritarismo, el mío, o una democracia islámica que es peor que el autoritarismo mismo. Así de sencillo, no hay otra. Pero ustedes presten atención que de alguna forma u otra, ese famoso dictador, pero dictadora sin cuartel como Saddam Hussein, de Irak, un criminal, un criminal con todas las, ¿cómo se dice?, con todos los diplomas. Criminal a todo sentido de la palabra. Y él suponía, de algún momento u otro, cuando hizo primero la invasión a Kuwait y después se vio invadido nuevamente, y donde se le inventó todo el concepto de las armas de destrucción masiva que no tenía, él hasta último momento confió que el Occidente no iba a ser tan idiota. O sea, cuando digo Occidente se refería a Estados Unidos. Que tenían que entender algo que era evidente, que solo con dictadura se controla, se nivela y se pone orden en un país como Irak. Que si no estoy yo, el dictador, este es un cuento que no lo van a resolver, pero jamás.
En una palabra, confiaba de que los americanos entiendan. Que podrían hacerle guerra por un poco, sacarlo de Kuwait, en fin, etcétera, etcétera. Capaz que con lo de Kuwait exageró, porque era la apropiación del petróleo de Kuwait, en fin, etcétera, etcétera. Digamos que Estados Unidos podía decir, no lo queremos tener tan fuerte, pero igual lo queremos tener. Hasta el último momento confió en eso. Otro que confió en eso, decididamente confió en ese criterio, fue el otro dictador de Libia, Gaddafi. Gaddafi, un excéntrico, un personaje sumamente excéntrico, que fue un criminal también y hizo actos de crimen terrorista, en fin, de aquí hasta el fin del mundo. Pero llegó un momento que entendió de que había que jugar con Occidente y que podía transformarse en una especie de personaje excéntrico para el Occidente, que va a trabajar para el Occidente, entonces logró un arreglo con el Occidente en donde él no desarrollaba las armas atómicas, o el posible poder atómico que podía llegar a tener, en fin, etcétera, etcétera, a cambio de que lo dejen tranquilo. Lo único que no se podía esperar es de que lo vengan a tirar. Y lo venía diciendo totalmente, pero ustedes están out of mind. Me tiran a mí y tienen acá una revuelta tribal con todas las consecuencias que pueden tener, sin empezar a hablar del islamismo, en fin, etcétera, etcétera. Él lo decía como persona que era islámica también, él no es que era secular. Ninguno de estos hombres son seculares porque el Islam no puede ser secular. Pero hay Islam y hay Islam. Estos tipos eran, bueno, sí, yo soy islámico, pero a mí no me metas islamistas acá en el gobierno porque yo no quiero tener absolutamente nada con eso. Ni que les hable de Túnez. Túnez era también un dictador Ali, pero ese era como que se dice el dictador más potable que podía existir en la zona. Era un dictablanda, digamos. Túnez era un país sumamente occidentalizado, muy moderno, de mucho debate, en fin, etcétera, etcétera. Era una suerte de autoritarismo competitivo. Autoritarismo competitivo quiere decir que hay autoritarismo, pero que hay ciertos debate político, libertades de acuerdo a ciertos criterios, en fin, uno podía vivir en Túnez bastante bien, ¿no? Y el otro país estable dentro de ese mismo concepto era Jordania, que sigue estando ahí, que sigue siendo una monarquía, obviamente no es democracia, ¿no? Una dictadura, digamos, una monarquía muy pro-occidental que la dejan mantenerse ahí porque es un signo de estabilidad. ¿Y qué pasa con los países del Golfo Pérsico? Y lo mismo, son monarquías con mucha plata y muy occidentales. Monarquía con mucha plata y muy occidentales juega. Estaba bien para las democracias occidentales. Dictadura nacionalista al estilo Saddam Hussein o al estilo Hafez el-Assad y después su hijo Bashar al-Assad en Siria, o inclusive Mubarak en Egipto, son potables pero medio potables. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Si el mundo occidental veía un levantamiento democrático en los países del Golfo Pérsico, no lo iba a apoyar. Si veía un levantamiento pseudo-democrático o democrático como se podía entender en todos los demás países, Siria, Libia, en fin, etcétera, eso era como un espíritu nuevo, la primavera árabe, así se llamaba, la primavera árabe. Y lo que los dictadores eso le estaban diciendo a los países occidentales es que esta primavera se va a transformar en un invierno, usted no tiene ni idea de lo que va a pasar acá. Y los analistas un poco más, más precisos entendían de que, bueno, si soy muy optimista puedo decir algo que también es cierto, que la democracia en el Occidente hasta que se consolidó pasó 300 años, pero hasta que se consolidó mataron a medio mundo. Y bueno, ahí va a pasar lo mismo. La pregunta es quién tiene tiempo para esperar que esto se consolide como democracia liberal cuando ya el juego es diferente, ¿no? Cuando empieza el Occidente con los movimientos democráticos no hay nada. Aquí ya hay un espejo. Y ese espejo, el que está allá, no tiene tiempo de esperar lo que pasa acá, porque todo lo que pasa acá, y este es el punto de la cuestión, nos refleja a nosotros mismos. Es decir, lo que está pasando acá se lo tiene que comer Europa y se lo tiene que comer Estados Unidos. Ese es el asunto.
Y lo que pasa acá con la primavera árabe, en definitiva, es dos cosas. Por un lado, el resurgimiento de los islamistas. Y por el otro lado, en Irak, el grueso error de los Estados Unidos, un error de incomprensibilidad absoluta, no entendimiento de nada, en donde no solamente tiran a Saddam Hussein, no solamente lo tiran, no contentos con eso, gerencian, hacen una gerenciación de la transición de la forma más patética que pueda haber. Patético, no hay otra palabra. De una grosa no inteligencia. ¿Por qué? Porque Irak es un país dividido entre chiitas y sunitas. El Saddam Hussein era sunita y mantenía las cosas en orden, en donde obviamente que los chiitas se sentían de alguna forma golpeados por eso, pero lo que pasa después es de que al tirar a Saddam Hussein, tirar al partido político de él, el Ba'ath, romper el ejército, ¿qué es lo que usted crea? Crea desocupados. Crea desocupados. Los soldados del régimen, los soldados del régimen pasan a ser desocupados. Y cuando le entregas el poder a los chiitas, que fue en definitiva lo que hizo Estados Unidos, entregar el poder a los chiitas, dejó a una población frustrada totalmente, con un ejército desocupado, muy frustrado, y con gente del partido Ba'ath muy frustrada. Y entonces ustedes se preguntan, Daesh, ¿qué es Daesh? ¿Por qué funciona y por qué no cayó? Pero la respuesta está ahí. Fuera de todo el idealismo y la locura colectiva y todas estas cuestiones y los jóvenes europeos, musulmanes que van allí, en fin, etcétera, etcétera, lo que pasa con Daesh es de que tienen un ejército consolidado, que son esos soldados Saddam Hussein, que siendo de alguna forma u otra afectados por el triunfo de los chiitas, se refugian en ese sunismo, como una cuestión existencial. O sea, lo que aparece como Daesh es la única fuerza que tiene el sunismo de resistir un país que se les vuelve chiita. Ahí tienen todo el asunto. Y a eso se le agrega un espíritu islámico que no es el primero que viene, pero que esto le agregan una connotación un poco diferente. Al-Qaeda ya funcionaba, ¿no? Ya desde antes del 2001, desde antes del terrorismo de las torres, pero Al-Qaeda es terrorismo puro. Y estos le agregaron terrorismo y territorialidad, es decir, la idea de crear un califato. Y la pregunta es, ¿qué es un califato y qué diferencia tiene? Bueno, con el Estado-Nación es que no es un Estado-Nación, es como una especie, para ponerlo en forma muy superficial, pero es una especie de reino islámico. Es un sistema de gobierno islámico, o lo que querían decir en la lucha, si lo quieren llamar cultural, es, señores, el nacionalismo es un invento europeo, lo trajeron ustedes en la zona, fracasó, y nosotros queremos volver a las fuentes. Las fuentes es el califato. Queremos recuperar el Islam de tiempos atrás. Los que están muy metidos en esa idea del califato es una secta muy clara del islamismo, que es el wahabismo. El wahabismo es volver a las fuentes. ¿Dónde salió eso? Muy interesante. En Arabia Saudita. Los socios de los americanos. Si ustedes preguntan de dónde vino Usama bin Laden, vino de ahí. ¿Quién ayudó a los wahabistas a luchar y a fortalecerse y todo? Los americanos. Entonces se preguntan, ¿por qué el gran odio de esta gente a los Estados Unidos? Sí, le tienen un gran odio a los Estados Unidos, pero Estados Unidos fue el que les dio les dio la posibilidad para luchar. O sea, antes de que tiren las torres, esta gente se probó luchando ¿en dónde? En Afganistán. ¿Con las armas de dónde? Con las armas de Occidente.
¿Quién le dio los Stinger para que volteen a los aviones y a los helicópteros soviéticos? Los Estados Unidos. ¿Y por qué? Y porque los Estados Unidos veían a la Unión Soviética como el infierno mundial. Ese es el enemigo. ¿Y qué pasa con estos? No, esto está bien. Estos son religiosos, combatientes, en fin, o sea, no sé, Estados Unidos siempre tiene un apego muy especial con las cuestiones de religión. Estados Unidos no ve mal la religión. Y bueno, entonces religión así, religión... Sí, a estos musulmanes está bien. Después se les vino todo al revés. Y a los de Arabia Saudita lo mismo. O sea, Arabia Saudita funda con el petróleo, hicieron muchísimas cosas, pero una de las cosas que hicieron fue fundar madrasas, escuelas de wahabismo, de indoctrinación, en todos lados. En Europa, aquí, allá, en todos lados. Y ahí surgieron los nuevos combatientes. Claro, ellos no querían, los de Arabia Saudita no querían terror. Ellos le tienen miedo al terror. El terror, como que se dice, se les vuelve sobre ellos. Pero crearon el pensamiento del islamismo radical para que cualquier persona que estudie eso o se haga terrorista, y si no se hace terrorista, bueno, pero por lo menos mantiene, digamos, ese sentido de comunidad antinacional. Entiendan claramente, porque este es el sentido de todo esto. Es romper totalmente con la concepción de nación, de Estado-nación, porque el concepto de Estado-nación es imperialista, colonialista, occidental, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, punto. Nosotros volvemos al califato. Y lo que tiene que ver con el califato y todas esas expresiones que ustedes ven de violencia visual, que quieren que la vean todos, como cortar cabezas y cuestiones así, tiene que ver con ese concepto religioso también. Como diciendo, el sentido es: ustedes matan con bombas y nosotros matamos cortando cabezas, así, para que lo vean muy claramente. O sea, tenemos respetabilidad, nosotros creemos en eso. Y lo hacían con como para asquear a todo el mundo occidental. ¿Qué quiere decir? Obvio que asqueaban a todo el mundo. Entonces, bueno, obviamente uno decía, bueno, pero claro, pero nosotros también utilizamos drones y matamos a troche y moche. No, pero eso es otra cosa. Los otros, digamos, matan así, cara a cara, con cuchillo, ¿no? Mostrando claramente lo que es la fuerza de la tradición. Y aparte, el mensaje también era muy claro a todo lo demás. ¿Cuáles son los logros de Occidente? Los derechos individuales, los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, en fin, toda la liberación. Bueno, nosotros vamos absolutamente a la inversa. Les vamos a mostrar lo contrario. Y les vamos a mostrar también cómo supuestamente mujeres también vienen a nosotros, porque son parte del mecanismo, claro, son parte del mecanismo como de la forma más atroz que puedo hacer. Es como relegitimizar la violación como acto cultural en contra de la cultura de ustedes. Es más o menos así. Y así se empezó a fundar este Estado Islámico que, como ya les digo, del punto de vista de infraestructura, conquistaban terreno, lo conquistaban fácil porque eran gente muy preparada con ejército encima, y empezó esa popularidad que probablemente sea lo más, no es lo más importante, pero es destacado en el sentido de que uno se pregunta cómo puede ser de que jóvenes en el mundo que fueron educados en Europa o en Estados Unidos, aunque no sean todos, pero alcanza con que, yo qué sé, 2.000, 3.000 franceses vayan ahí a pelear, con que vayan mujeres también, que chicas de Inglaterra se abandonen la familia para ir a ser la segunda o la tercera esposa de un combatiente ahí, en fin, toda una cantidad de cosas que uno dice, pero un momentito, este es un problema existencial y de identidad de primerísima línea. Esta gente fue educada acá. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ahí ya no era un problema de estos, era un problema de Europa, un problema de los europeos mismos que se preguntaban, ¿y esto qué nos está pasando? ¿Qué mal les hicimos? ¿Que son inmigrantes? No son inmigrantes, son segunda, tercera generación, son los hijos de los inmigrantes. O sea, los hijos ya tendrían que estar súper bien, pero no, están súper mal. Y lo manifiestan de esta forma. Entonces ahí se agregó ese poder propagandístico
que no es solamente propagandístico, porque claramente que el Estado Islámico lo que hace en este sentido es muy claro. Yo conquisto terreno, y si me obstruyen si conquisto terreno, movilizo a las células durmientes en Europa para que maten allá, para que tengan muy claro en Estados Unidos y en Europa que los podemos tocar. Y crearon un sistema que también es un sistema que es espectacular desde el punto de vista operativo. No hay célula, no hay comando, no hay órdenes, hay un espíritu vago. Sale cualquier musulmán que ande dando vueltas por ahí, tiene que, en este mes tiene que matar. El que prende, prende, el que no prende, no prende. Ahí entra todo el asunto de la internet. Ni siquiera es como, es un islam no cultural. O sea, estos chicos de ahí no entienden tampoco nada de islam. Entienden internet, entienden la búsqueda, entienden la cuestión esa y los mensajes que se van perfilando. Y entonces se junta todo un elemento que es parte del debate en los Estados Unidos y en Europa, parte del debate que tiene mucho de debate ideológico, pero que muy bien ajustado por esta gente. ¿Qué quiere decir muy bien ajustado por esta gente? Pues ellos saben que están creando una confusión en Europa y en Estados Unidos. Fíjense, para no ir demasiado lejos, lo que pasó después del asesinato de Orlando. ¿Qué pasó después del asesinato de Orlando? También el asesinato de Orlando. Entonces empezaron los debates. Si este era un homosexual frustrado o tenía en realidad pensamiento islámico. Entonces, no, pensamiento islámico no, porque nunca fue ni a una mezquita, no era religioso, no tenía nada que ver, y realmente era un tipo que iba al club ese, que supuestamente era un club de homosexuales, en fin, ¿qué hacía ahí? ¿Cómo no hacía? En definitiva, los sectores que no querían ahondar el conflicto con el Islam, y vamos a ver por qué, ponían el dedo en... Este es un tipo que tiene un problema sexual. Trump saltó a la inversa. No, que es un islamista. Entonces venía la pregunta, claro, las grandes preguntas que se manejan hoy en día. Bueno, si eres islamista, ¿qué? ¿Se puede ser islamista o no se puede ser islamista? ¿Hay relación entre el Islam y el terror o no? Capaz que puede ser un islamista sin querer hacer terror. Y entonces, ¿pero cómo sabes? Entonces la pregunta que se hace, ¿cómo puedes detener a una persona por lo que piensa sin que haya dado indicaciones de que va a ser 1, 2, 3 o 4? Muchos están en crítica contra la FBI diciéndoles, pero ¿por qué no los detuvieron? Si este buen señor estaba bajo investigación. Y la FBI contesta bastante seriamente, pero no teníamos ninguna prueba de que este iba a hacer algo. ¿Qué era lo que hacía? Un tipo que hablaba o decía cualquier pavada, qué sé yo, inclusive lo investigamos, vimos que no entendía ni una cosa ni la otra. Lo pusimos afuera porque no teníamos con ninguna razón para mantenerlo. Pero eso mismo pasó con muchos de los que hicieron el acto en Charlie Hebdo en París. No había ninguna razón para detenerlos. O los que estaban en el barrio de Molenbeek en Bruselas. No había ninguna razón para detenerlos. O no hay razón para detenerlos. Y se encuentran en la situación que de repente estalla el asunto y las órdenes, claro, no son órdenes, pero sí son. Es el espíritu del asunto. Eso había empezado inclusive hace como 20, 30 años, cuando ya no de acá de los sunitas, sino los chiitas, cuando declararon pena de muerte, una fatwa, que es una orden religiosa, al escritor británico Rushdie, Salman Rushdie, por el libro que había escrito, ¿no? Claro, Salman Rushdie, que había escrito los versos satánicos, que de alguna forma u otra tenía elementos medios caricaturescos del profeta Muhammad, y bueno, entonces salió la fatwa de ahí que cualquier musulmán que ande dando boleta por ahí tenía que pegarle un tiro a este tipo. Este tipo se tuvo que estar ocultando 10 años en diversos lugares hasta que cambió la fatwa, o lo perdonaron y dijeron, bueno, pero esas son las mismas cosas que pasan con eso, como con las caricaturas y toda una cantidad de cosas que en definitiva crean un debate en los países occidentales. Les digo, no acá porque es como ustedes lo ven, como en el que es de otro planeta, pero en Europa están desesperados con eso. No saben lo que hacer.
a quién hay que respetar, qué es lo que no hay que respetar. Esto tiene que ver un poco con la charla que di ayer, que tenía que ver con el antisemitismo y la islamofobia. En definitiva, si se pueden cambiar criterios, los europeos están, si se pueden cambiar criterios para poder entender qué es lo que le ofende al otro. Y hasta ahora nosotros entendíamos que era una ofensa y bueno, ahora hay que incluir algunos elementos más que son ofensivos, y bueno, pero los europeos tienen mucho problema con ese asunto de ofender a la religión, porque ofender a la religión está bien. Entonces, bueno, no, pero ahora está mal. ¿Saben lo que? Es un problema básicamente lo que yo lo llamo el verdadero choque de civilizaciones, que no es entre el Islam y el Occidente, sino entre los americanos, entre los anglosajones y los más continentales en Europa. Esa es la discusión de hoy en día. Los anglosajones, que son mucho más abiertos a la diversidad y digamos, a los derechos de la diversidad y cuestiones de religión y eso, y los europeos, que son más toscos con ese asunto y no quieren, simplemente no quieren. Entonces es como una diferencia. Entonces los americanos vienen constantemente y dicen: pero muchachos, déjense de embromar, ustedes son muy duros y qué sé yo, y los europeos le dicen a estos otros: no, ustedes están out of mind, ustedes están completamente ajenos a la situación. Ese es el debate que está producido y acentuado por esto. Entonces, lo que pasa ahora en Siria e Irak es muy sencillo. Se destructuró. Primero vamos a pasar de la región, para culminando de la región a las implicancias. La región se destructuró. No existe más Siria. Siria va a ser dividida entre sectores, en donde uno de los sectores importantes va a ser probablemente un Estado kurdo. Eso está también en vista. Un Estado kurdo que es en zonas kurdas del norte de Siria y el norte de Irak, en donde no se llevan muy bien esos kurdos de un lado y del otro, pero probablemente en algún momento vayan a tener que tener una suerte de Estado, con un conflicto muy duro con los turcos, y el destino de Siria, que se va a definir en definitiva digamos, en geopolítica. ¿Qué quiere decir geopolítica? De alguna forma u otra, los que están luchando contra Daesh también quieren que caiga el régimen de Bashar al-Assad. Si eso es lo que quieren los Estados Unidos, entonces Rusia, aprovechando la debilidad americana, se pone ahí y dice: bueno, yo tengo mis intereses con este buen señor Bashar al-Assad, entonces yo me quedo ahí. Bashar al-Assad no cae y la resistencia contra los de Daesh la tiene que hacer un bloque que es, bajo el apoyo ruso, es Irán, que se quiere constituir como la nueva fuerza hegemónica dentro del Medio Oriente, un Estado sirio que está tambaleando y que ya prácticamente no existe, pero existe en ciertos barrios, en ciertos sectores, y Hezbollah, que es el movimiento de guerrilla que está centrado en el Líbano. Esa es la situación. Después, ¿quién más pelea contra Daesh? Como ya les digo, pelean los kurdos, unos kurdos asociados con Irak, perdón, unos kurdos asociados con Siria, la franja que se llama la franja de Rajava, o Rajava, esos son los kurdos sirios que están asociados al PKK kurdo turco y que reciben la bronca de los turcos, porque ustedes saben, por ejemplo, los turcos, que son un factor esencial en este conflicto, odian a los kurdos y odian a los sirios que apoyan a esa franja kurda, porque creen de que con esa franja kurda asocian a los kurdos de adentro de Turquía, que amenazan digamos, la totalidad del Estado turco, ¿no? Pero están los otros kurdos, que son los kurdos de Irak. Esos sí reciben el apoyo de los turcos. Esos sí reciben el apoyo de los turcos. Y recibiendo el apoyo de los turcos también reciben el apoyo internacional. Son reconocidos internacionalmente. Que son los grupos de Peshmerga. Son reconocidos internacionalmente y luchan en conjunto con las fuerzas estadounidenses, en fin, etcétera, etcétera. Básicamente lo que se entiende
es que la definición del conflicto va a tener que ver mucho con los turcos. ¿Por qué? Porque los aliados y los países occidentales bombardean. Los países, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, todos esos bombardean las posiciones de ISIS. Los rusos bombardean a las fuerzas democráticas sirias que están en contra de ISIS, contra de Daesh, pero también en contra del régimen. En contra del régimen. Y obviamente Hezbollah y estos otros que trabajan para soportar al régimen, pero obviamente que luchan en contra de Daesh. Ahora, en todo este juego, bombardeo, hay gente que tiene que entrar ahí, que tiene que pelear cara a cara. Y esos aparentemente van a ser los kurdos. Eso es lo que se está aprontando en estos momentos. Una fuerza de infantería fuerte de los kurdos para que entren y vayan a combatir cara a cara con la gente de Daesh, que ya no quedan muchos. Ya de a poco el terreno que fue conquistando Daesh está siendo recuperada, de Palmira, en fin. Hace poco cayó Fallujah, de a poco ahora van hacia Mosul. Cada combate de esos, miren que es un drama de aquí hasta el fin del mundo, porque pueden haber, qué sé yo, 500 tipos de Daesh ahí, pero hay miles de pobladores que no tienen nada que ver, y cuando uno bombardea todo. Entonces ahí están, los daños colaterales son de aquí hasta el fin del mundo. Es decir, ese es el mito que quiere crear Daesh también, que no me maten a mí, matan a la gente y la gente tiene cada vez más bronca, en fin, etcétera, etcétera. Toda esa situación. Quieren dejar territorio, como que se dice, limpio de infierno, o sea, limpio en el sentido, un territorio infernal, que de ahí surge más bronca, más odio y más cosas terribles, en donde quieren crear nuevamente la visión de que es Europa, el colonialismo, el imperialismo europeo, que impide la formación de un califato en el Medio Oriente y lo impide a fuerza de fuego, matando todo lo que hay. Con eso tienen la excusa para seguir haciendo terror en Europa y en los Estados Unidos, y en fin, todo eso queda. Esa es la consecuencia directa que justamente con los inmigrantes, y ese es el medio que tiene Europa, dos miedos tiene. El miedo del inmigrante musulmán. Ese inmigrante musulmán es una pobre persona que está desesperada, pero desesperada en todos sentidos, es un problema humanitario de primerísima línea, no tiene nada que ver con nada. Son pobre gente que está desesperada huyendo de que los maten los propios musulmanes y piden refugio, ¿no? Quieren los sistemas de pedir refugio en Europa son muy complicados. En definitiva, lo que quieren hacer esta gente es llegar fundamentalmente a 2 o 3 países que son centrales, son Alemania, Suecia. Querían llegar a Austria y Hungría también, parece mentira. En Hungría no los dejan entrar para nada. Bueno, Alemania es el que los recibe, prácticamente, con mucha complicación. Grecia no tiene ni cómo. Grecia es el primer lugar. En Europa las leyes del refugio, el refugio tiene que recibir en cualquier país que pisan primero. Lo que pasa es que Grecia no recibe las ayudas como para darles asistencia a esos refugiados, y los refugiados tampoco quieren ir a Grecia. Los refugiados quieren ir a Alemania. Que sean refugiados no son idiotas. Quieren trabajo, quieren trabajar en Alemania. No es que van a... Sí, para estar en una isla, dicen, la plata que gane en Alemania, después voy a la isla a tomar uso, pero antes me voy a Alemania a trabajar. Quieren arreglar un poco su vida. Esa es la situación de la pobre gente es una desesperación. Y en Europa lo ven con doble ojo. Por un lado se siente con ese golpe humanitario que tienen que resolver, y por el otro lado también ven gente que no proviene de clases medias. Son gente bastante, o sea, el perfil de los nuevos no es un perfil demasiado bajo, es un perfil de gente que huye porque tiene miedo, pero que tiene cierta profesión, tiene ciertas cualidades técnicas, hablan inglés, en fin, etc. Pero básicamente esa gente que entraría en el campo productivo, Europa no está tan preparada para el campo productivo, eso, y aparte tiene miedo al Islam, o sea, es como nuevamente, como diciendo...
sí, estos son bien, gente bien, pero son musulmanes. Esta cuestión de los musulmanes ya me tiene hasta acá. Entonces, ahora, vamos a ponerlo claro, que esto es mucha política. Es decir, uno puede decir, bueno, yo no le tengo miedo, si soy político, digo, bueno, perfecto, no le tengo miedo a esto. Vamos a tratar de cómo hace Angela Merkel, que bueno, desde el punto de vista humano quiere salvar a esta gente, pero tiene el problema con las políticas europeas es que les surge la derecha radical. Este es otro concepto que acá no lo conocen. No entienden lo que es este asunto. La derecha radical es la derecha identitaria. Son entre medio racistas, medio esto, medio lo otro, pero cada vez, claro, antes estaban en los márgenes y ahora pasan al medio, ¿no? Entonces, si usted es un político, si cualquiera de ustedes es un político centro-derecha, centro-izquierda, usted como político quiere la Constitución, quiere tener votos. Si usted ve que los votos se le van, si Cameron en Gran Bretaña ve que los votos conservadores se le van a la UKIP, que es el movimiento más de derecha, o si Hollande en Francia ve que los votos se le van al Frente Nacional, empiezan a temblar, porque eso es caer del poder. En una palabra, todos los mapas políticos se derechizan. Cuando digo derechización, quiere decir derechización en cuestión de identidad, esa es esa palabra que acá puede resultar muy rara, bueno, se entiende muy claramente lo que quiere decir. Y del punto de vista económico, ahí está el detalle, ahí está el detalle también, ahí no siempre esa derechización, ese juego hacia la derecha quiere decir irse a la derecha también económicamente, a veces es irse a la derecha desde el punto de vista identitario, pero a la izquierda desde el punto de vista económico. O sea, los movimientos de nacionalistas populistas en Europa hoy en día están muy a favor de todo lo que nos enseñaron a nosotros que hay que estar en contra, que es el populismo económico. El populismo económico, que nos dijeron que eso está muy mal, que eso está horrible, pero estos que están pensando eso piensan, no, controlo identidad y quiero controlar también el mercado de trabajo mío, o sea, en una palabra que de alguna forma u otra quieren ser Mujica. No, ellos acá se van de eso, acá quieren ir ahí, es decir, controlar esa cuestión del nacionalismo económico, en fin, etcétera, etcétera. Lo de Inglaterra tiene mucho que ver con eso también. Es decir, como diciendo, ¿no? ¿Qué Europa? Yo quiero manejarme solo porque yo me manejo mejor que con los europeos. No quiero tener todos esos ordenamientos europeos, la burocracia de Bruselas, en fin, etcétera, etcétera. Quiero tener a la gente aquí, digo, a los que yo voto, los quiero ver la cara, a ver cómo está mi mercado de trabajo, ¿no? Así directamente. Y también en la cuestión de inmigración es un debate también económico en donde muchos dicen, bueno, que yo soy el que creo en eso también. La inmigración es muy buena económicamente siempre, pero es un proceso que al principio afecta y después es muy bueno. Eso, los Estados Unidos dan prueba de eso. Pero el que en el momento determinado afecte inspira mucho populismo para decir, bueno, no quiero, se afecta justamente al mercado de trabajo. Hay teorías aquí y allá de eso, no me vuelco ni a una ni a la otra. Hay otras teorías que dicen, bueno, los inmigrantes vienen a hacer trabajos que ustedes no quieren hacer. Tiene razón. ¿Quién va a cuidar a la gente anciana? ¿Quién va a limpiar las calles? ¿Quién va a hacer esto? No entran en la competencia con ustedes. Pero muchos otros dicen, no, entran en la competencia y nos bajan el salario, porque no están agremiados, en fin, etcétera, etcétera. Vean ustedes en Francia hoy en día, los jóvenes salen a la calle porque quieren hacer una reforma estructural del mercado de trabajo y los jóvenes no quieren. Por eso les digo, tiene sus bemoles y la inmigración en esto tiene mucha importancia en eso. ¿Qué va a hacer Europa ante esto? Y con esto culmino, la respuesta es no sé cómo salen de esto. La verdad que no sé cómo salen de esto. Van a terminar, yo creo que a Daesh la van a terminar, pero la van a terminar acá. En esa zona la van a terminar. No creo que los estados vuelvan a ser lo que eran antes, ni Irak ni Siria. Las tensiones van a quedar.
No, se van a dividir. Yo creo que van a haber zonas, las zonas donde sean todas chiitas van a ser dominadas y gobernadas por chiitas, las zonas sunitas por sunitas. No, el nacionalismo de juntar a uno con el otro no funciona más. Eso me parece que lo va a pasar. Y van a hacer terror en Europa. Eso sí, van a hacer terror en Europa. Y lo que va a pasar en Europa, esa es la pregunta que no sé. ¿Qué quiere decir no sé? Va a haber terror, van a tener que utilizar instrumentos, ¿cómo que se dice? Instrumentos bastante no liberales. Van a tener que cortar el liberalismo para cortar el terror, que no siempre se corta, pero en definitiva esa es la situación que está ahí, que los europeos tiemblan. Logramos una normatividad, un continente de vida después de 50 años del siglo pasado, que fuimos la vergüenza de la humanidad, y ahora somos lo mejor de la humanidad y de repente tenemos que ocuparnos de cosas que ya no pensábamos que nos íbamos a ocupar. Eso es más o menos el pensamiento de cualquier europeo hijo de vecino que está en esa disyuntiva. Y Estados Unidos se va a ver envuelto también porque tiene el terror encima, así que y ya ven exactamente las luchas que hay en Estados Unidos en políticas que nadie las esperaba, pero lo que está pasando en Estados Unidos es una lucha entre fascismo y un liberalismo ¿cómo que se dice? Y un liberalismo, si lo quieren llamar así, ultranza. Pero están divididas las fuerzas ahí. Puede ganar uno, puede ganar el otro, pero no importa, pero está ahí. Esa es la situación. Señores, todo esto, no digo que sea consecuencia solo de esto, pero esto acrecentó, ayudó, fuerza que mueve toda esta situación. Y para terminar, ustedes están fuera de juego. Y mejor así. Y mejor así. Acá no hay problema. Bueno, yo igual me gustaría hacer algunos comentarios mínimos para provocarte un poquitito en algunas cosas. Me parece que sí, que no, en esto estamos, que digo que 100% de acuerdo, ¿no? Es decir, salvo que yo le pondría algún nombre quizás un poco más, más genérico. Es decir, cuando uno ve el proceso de evolución de lo que después fueron estados nacionales, a medida que se va descomponiendo el Imperio Otomano, sí, porque grosso modo el origen de todo esto era el Imperio Otomano, uno se va dando cuenta que el primer gran fracaso es un fracaso en la secularización, en ese proceso de partición del Imperio Otomano. Es decir, lo que surge de ahí son, de alguna manera, califatos, reinados, pero la noción de que la política tenga una relación de distancia con la religión no está presente. Después de unas cuantas décadas de eso, en esas primeras décadas, por cierto, nacen los hermanos musulmanes en Egipto, que son los sostenedores de esa proximidad, por no decir confusión, entre política y religión. Viene Occidente y acoge o empuja o protege o fomenta un movimiento que pretende ser secularizador, que es el nacionalismo árabe que mencionaba Alberto, que tiene desde la forma extrema de Ataturk hasta la forma menos extrema del Shah de Persia, por ejemplo, pero pasando por Nasser o pasando por los partidos Baath. Es evidente que el proceso de secularización hecho de manera autoritaria y violenta no funcionó. Colapsó. El colapso se llamó primero, en algún caso, Primavera Árabe, y después lo tenemos aquí en el mapa. Y el retorno del islamismo, en algunos lados se constituye, aderezado por todos los errores de Occidente que tú mencionaste con todo sentido común y precisión. Creo entonces que el problema, si tuviésemos que ponerle un nombre a este problema, es que en el mundo musulmán el proceso de secularización, que tiene algo que ver con la modernización y con el Estado moderno, fracasó. Fracasó cuando lo intentaron desde la perspectiva religiosa y fracasó cuando se intentó de la perspectiva, digamos, más laica.
en eso estamos y creo que eso es uno de los problemas que están en la base de este asunto. Esa era una reflexión que quería hacer. Otra, nuestra lejanía relativa del conflicto. Bueno, tuvimos a AMIA en Buenos Aires, tuvimos la Embajada de Israel en Buenos Aires. Este señor Nisman le pasó algo, se le atravesó un palito por acá y se murió, una aceituna. O sea que tenemos algunos pequeños síntomas. Curiosamente, los síntomas que a mí me preocupan más, si estoy hablando de nuestro espacio casi conosureño, no provienen del Islam, provienen de otras religiones. Acá hay un problema que no es con el Islam, es con las religiones en general. Yo no entiendo cómo el Estado brasileño puede considerarse un Estado laico si tiene una bancada evangélica de 170 diputados que son decisivos en el impeachment de la presidenta. Es decir, no entra en mi esquema, pero el Uruguay tiene una bancada de 7 diputados evangélicos. Entonces acá tenemos una penetración de la religión, que no es la religión del Islam, que algo está haciendo mal Occidente para abrir ese espacio para que las religiones tengan una militancia y una actividad política directa. Y el señor Amarilla, que hoy está presidiendo la Cámara de Diputados, inauguró su presidencia declarando que él estaba a las órdenes del poder divino y en segundo lugar de la Constitución. Bueno, eso para mí es gravísimo. Ahora, obviamente, estamos hablando de otra dimensión, pero filosóficamente acá estamos en un problema mayor, ¿verdad? En un problema mayor. Tercero, y termino, que tiene que ver con esto. Es decir, creo que Occidente, como creo que estamos de acuerdo con Alberto, aunque nunca lo hablamos, pero lo dijiste suficientemente, la manera de equivocarse de Occidente en todo esto parece sorprendente, ¿no? Como que no perdieron una posibilidad para equivocarse. La islamización de la inmigración musulmana en Europa. Primero, los primeros islamistas los primeros musulmanes que llegaron a Europa eran gente que venía a trabajar, pero además desesperados por trabajar. Y además no se ponían nada que no fuese francés arriba. Es decir, porque no querían pasar por otra cosa que por franceses o por alemanes o por o ingleses. Es decir, cualquier cosa para desidentificarse de su origen religioso o cultural. Generación además con la cual yo conviví en Francia en los años 70. Evidentemente con las generaciones sucesivas eso fue cambiando, las familias se instalaron y en mi opinión, y termino con esto porque no quiero tomar más tiempo, en mi opinión los países europeos, siguiendo la tendencia, no sé cómo llamarle, norteamericana o anglosajona, entendieron el concepto de tolerancia en una forma, en mi opinión, carente de referentes morales claros. ¿Sí? Cuando Francia prohíbe el burka y el yajá en la escuela, recibe un montón de críticas casi universales, porque ¿cómo no va a tener derecho la señorita que llevó el velo a la escuela? El problema, sí, el velo no es el problema es que a la semana siguiente la señorita viene con un ojo negro. Y la otra semana la señorita no aparece más porque la mató el marido. Y a la semana siguiente la familia tira de un tercer piso al primo de la señorita porque es homosexual. Entonces, ¿dónde vamos a poner el límite moral de la tolerancia? Porque una señora que venga con algo en la cabeza no le molesta a nadie. El problema es que detrás de eso viene una secuencia que la tenemos conocida y que constituye un verdadero problema, que es el problema que está en el fondo de aquí, en lo que yo diría una incapacidad de Occidente de gerenciar un movimiento muy poderoso, muy fuerte, no tanto no hablo militarmente, hablo demográficamente, y que, como bien dijo Alberto, no puede incorporar la noción de secularismo o de secularidad en su vida social.
y vive en torno a la religión. Eso es ni más ni menos el siglo XVI en Francia y la lucha de Luis XIV entre los católicos que él representaba y los calvinistas que representaban los que estaban en Ginebra. Esos se mataban alegremente, la San Bartolomé, es exactamente una especie de reedición patética muchos siglos después de ese mundo. ¿Cómo ves el tema de la revolución islámica iraní en este contexto? ¿Cómo ves el rol de Irán en Siria? ¿Cómo ves el rol de Irán en el conflicto palestino-israelí? Irán aprovecha este juego hasta el final, es decir, los logros que ha tenido Irán en los últimos años son casi sin precedentes. De ser el país paria pasó a ser un país prácticamente recibido nuevamente por la comunidad internacional, y obviamente que lo que presenta somos los que luchamos contra el terrorismo, punto. Mire que ellos exportan terrorismo de aquí hasta el fin del mundo, pero hoy en día se presentan como los que luchan en contra del terrorismo, es decir, por lo menos contra el terrorismo wahabita, ¿no? En el conflicto del Medio Oriente pasan a ser los campeones de la lucha contra Israel. ¿Sí? Primero es el terrorista de Daesh y después Israel. Pero esto redefinió las ecuaciones militares y de asociaciones en el Medio Oriente. Dejó a Israel mucho mejor parado de lo que podía pensarse. Hoy en Israel las ecuaciones regionales están muy bien, le dan muy bien a Israel. El único problema que tiene Israel es el occidente, no el Medio Oriente. En estos momentos Arabia Saudita, todos los países del Golfo Pérsico, Egipto, todos abrazados a Israel como la salvación. Es decir, necesitan Israel. En estos momentos los países sunitas necesitan Israel, sencillamente. Necesitan un Israel fuerte, un Israel duro, un Israel que se mantenga en esa posición contra Israel. Inclusive les gusta Israel porque Israel les puede decir a Estados Unidos no, o aparentemente. Y eso es lo que... Es decir, se reinventaron asociaciones. Pues esto es muy pasajero, pero por ahora esa es la situación. Entonces sí, Irán, la lucha hoy en el Medio Oriente es así. Es hegemonía Arabia Saudita o Irán, y Arabia Saudita pidiendo respaldo a Israel para manifestar ¿cómo es que se dice? Esa hegemonía, o lo que pretende ser una hegemonía. Y siguen apoyando al wahabismo y siguen apoyando a la ideología de los terroristas. Eso es lo interesante del asunto. Indirectamente, Israel no lucha en contra de Daesh. No lucha. Están las asociaciones de Daesh, de Jabhat al-Nusra en la zona del Golán. Israel no los toca. No los toca, no se mete. Comprendo lo que usted dice de hacer un califato y de que el viejo orden creado en la Primera Guerra Mundial, otro de los tantos errores que generó la revolución bolchevique y a Hitler y todo eso. La pregunta concreta es, ¿el terrorismo nace como un efecto, una forma de combatir a Occidente o a Israel o a lo que fuere? Si ahora buscan un califato y buscan territorialidad, ¿por qué sigue el terrorismo? ¿Cuál es el objetivo? Y segundo, con dinero se logra casi todo lo que se quiere. ¿Por qué no se incrementó a niveles más graves, nuclear, químico o bacteriológico? Yo creo, yendo a la segunda parte de la pregunta, yo creo que eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, ese es el gran temor, que puedan tener acceso a... Y eso es por eso que problematiza tanto la territorialidad, porque si uno lo piensa diferente, podría decir, a ver, que hagan califato, al contrario, vamos a dejarlos en el califato y que nos joroben. Pero hay miedo de que ese califato no quede, digamos, se tome como un triunfo y se expanda. El problema es la expansión, no que haya un califato. El califato puede estar, pero lo que le tiene miedo es a la expansión y al triunfalismo. Por eso la tesis de Occidente, que me parece que es la correcta, es derrotarlos
en todo momento, en cada punto, que esa es la tesis israelí. Por eso digo que hay una especie de israelización de Occidente. La tesis israelí es golpe a golpe en todos lados, sin dejar espacios. No te dejo ganar una. No desea. Sin changüe, como se dice, sin darle demasiado. Estás acá, ahí, allá, de todos lados. Te disputa a todos lados. Esa es la que se está asumiendo ahora en el Occidente con respecto a Daesh. Porque si no lo podrían arreglar en la forma de arreglo y bueno, lo dejamos ahí. Pero tienen miedo de que el arreglo significa ganaron. Ganaron significa avance. Avance significa lo tengo allá, ahora lo tengo acá. Entonces la contra esa posición, que se podría decir filosófica, es enfrentarlos en todos lugares y no dejarles ganar una, ni en Europa, ni acá, ni allá, ni en ningún lado. Hacerles entender el concepto de derrota constantemente. ¿Usted hasta cuánto considera que es dañino para el intento de derrotar al Estado Islámico que parte de la coalición sean estados como Arabia Saudí, que tienen una ideología prácticamente idéntica a la del Estado Islámico y además le dan financiamiento económico a grupos como Al-Nusra o Al-Qaeda en Yemen, por ejemplo? Con Arabia Saudita es un juego de lo más terrible que hay. Hasta el punto que esa fue una de las razones por las que Obama los puso fuera de juego. O sea, cuando hace Obama un arreglo con Irán, de una forma u otra, es decirle a Arabia Saudita, ya no te necesito tanto. También una forma de decirle a Israel también, ustedes no están de más, pero no... es un problema, sin ninguna duda, es un problema. Arabia Saudita está en contra de Daesh. Repito, está en contra del terrorismo de Daesh, no está en contra de la ideología general. Eso sí, son sunitas radicales. Pero tenés razón, la observación es muy correcta.